Hola, buen día. Mi nombre es Gerardo de León Ruiz y en este video voy a explicar los conceptos básicos de la programación orientada a objeto en Java, también conocida como PO. Este tema es muy importante porque es la base de cómo se organiza el código en la mayoría de los lenguajes modernos. Veremos lo que son las clases, los objetos, los atributos, los métodos y los constructores, y cómo todos estos elementos trabajan juntos para representar cosas del mundo real dentro de un programa. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma o una forma de pensar la programación que se basa en crear objetos. Cada objeto representa algo del mundo real. Puede ser una persona, un coche, un animal, una cuenta bancaria o cualquier cosa que podamos describir con características y acciones. Por ejemplo, pensemos en un coche. Tiene un color, una marca, una velocidad y puede realizar acciones como acelerar o frenar. La idea de la programación orientada a objetos es llevar esa misma lógica a nuestro código para hacerlo más fácil de entender y mantener. En lugar de tener muchas líneas sueltas de código, agrupamos todo en clases y objetos. Igual que en la vida real, agrupamos cosas por lo que son y por lo que hacen. ¿Qué es una clase? Podemos imaginarla como el plano de una casa. El plano describe cómo será la casa, pero todavía no existe físicamente hasta que la construimos. De la misma forma, una clase define las características y comportamientos de los objetos, pero por sí sola no crea ninguno. Por ejemplo, si creamos una clase llamada coche, dentro de ella podemos definir que todos los coches tendrán un color, una marca y una velocidad. También podemos indicar qué pueden hacer como acelerar o frenar. En código, como este ejemplo que tenemos aquí, puede verse de la siguiente manera. Esta clase describe cómo será un coche, pero todavía no tenemos ninguno. Solo hemos definido el modelo que luego usaremos para crear objetos, que en este caso es este de aquí, como vemos, que tiene velocidad. Velocidad es más 10. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una instancia de una clase, es decir, un ejemplar concreto creado a partir de ese molde. Siguiendo la analogía del plano, si la clase es el plano de la casa, el objeto es la casa real que se construye con ese plano. Podemos crear muchos objetos diferentes a partir de la misma clase, cada uno con sus propios valores en los atributos. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de código. Aquí mi coche es un objeto de la clase coche. Podríamos crear otro como coche, tu coche igual a new coche y darle otro color o velocidad. Cada objeto tiene sus propios datos, aunque todos pertenecen a la misma clase. Esto es una gran ventaja porque nos permite trabajar con múltiples versiones de un mismo tipo de entidad sin repetir código. Atributos. Los atributos son las características o propiedades que describen a un objeto. En nuestro ejemplo del coche, los atributos son el color, la marca y la velocidad. Cada objeto puede tener diferentes valores para esos atributos. Por ejemplo, mi coche.color igual azul. Esto significa que mi coche tiene el color azul. Otro coche podría tener otro color o incluso otra velocidad. Una buena analogía es pensar en una persona. Los atributos serían su nombre, edad o altura. Cada persona tiene los mismos tipos de atributos, pero con valores distintos. En la programación orientada a objetos pasa exactamente lo mismo. Todos los objetos de una misma clase tienen los mismos tipos de atributos, pero con valores diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se acceden a esos atributos. Aquí está mi coche.color, que es igual a azul.
¿Y qué imprimimos? Pues imprimimos mi coche.color. Métodos. Los métodos son las acciones o comportamientos de un objeto que puede realizar. Siguiendo con el coche, las acciones pueden ser acelerar, frenar o cambiar de color. Por ejemplo, en la clase coche tenemos el método acelerar y lo podemos usar con mi coche.acelerar. Cada vez que llamamos a ese método, el coche aumenta su velocidad en 10. Podemos pensar en los métodos como las habilidades o comportamientos de un objeto. Si los atributos son las características de una persona, los métodos serían las acciones que puede realizar: caminar, hablar, estudiar o correr. Los métodos hacen que el objeto no solo tenga información, sino también comportamiento. Esto es lo que le da vida al programa, porque los objetos pueden interactuar entre sí y cambiar su estado. Constructores. Los constructores son métodos especiales que se ejecutan automáticamente cuando creamos un objeto. Sirven para inicializar sus atributos, es decir, para darles valores iniciales desde el momento en que el objeto nace. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea de código que es public coche y aquí adentro es string c, int entero, v. Este es el constructor que da al atributo color igual a c. Aquí se podría decir que lo renombramos, pero es para que después se le asigne un valor, un dato. Y lo usamos de la siguiente manera. Coche, la clase coche, para el objeto coche1 igual a new coche. Y aquí ingresamos los valores, los datos, que es negro y 0. De esta forma, cuando se crea el coche, ya tiene su color y velocidad definidos sin tener que asignarlos después. Podemos imaginar el constructor como el proceso de fabricar un coche en una planta. En ese momento se le da un color, un modelo y se deja listo para usar. Sin el constructor tendríamos que armar el coche por partes después. Por eso los constructores facilitan mucho el trabajo al crear nuevos objetos. Muy bien, hasta ahora hemos visto los elementos más importantes de la programación orientada a objetos. La clase es el molde, el objeto es el resultado que se crea a partir de ese molde. Los atributos son las características de los objetos. Métodos son las acciones que se pueden realizar, más bien que puede realizar el objeto. Y el constructor es quien se encarga de darle valores iniciales al objeto. Todos estos elementos están conectados y juntos. Juntos forman la base del pensamiento orientado a objetos. Gracias a este enfoque podemos escribir código más ordenado, reutilizar clases en distintos proyectos y representar el mundo real dentro de nuestros programas de una forma lógica y clara. Ahora veamos un ejemplo que junta todo lo que hemos aprendido. Aquí vemos cómo todo encaja. Primero definimos la clase coche con atributos, un constructor y un método. Luego en el main creamos un objeto mi coche. Lo inicializamos con el color rojo y velocidad 0. Lo hacemos acelerar y finalmente demostramos sus datos. Este es un ejemplo simple, pero representa perfectamente cómo funciona la programación orientada a objetos. Y con esto llegamos al final del video. La programación orientada a objetos nos ayuda a pensar en el código como si estuviéramos modelando el mundo real. Cada objeto tiene identidad, estado y comportamiento, lo que hace que los programas sean más fáciles de entender y de mantener. Espero que este video explicativo les haya ayudado a comprender a cómo funcionan mejor las clases, los objetos, atributos, métodos y constructores. Gracias por ver el video. Eso es todo hasta aquí. Muchísimas gracias.